Sin duda alguna, los histogramas son las representaciones gráficas que mejor nos ayudan a explorar cómo se distribuyen los elementos de una o más variables cuantitativas. También nos ofrecen un modo muy útil de representar distribuciones a través de las funciones de densidad, las cuales se representan o representan una aproximación de la distribución de los datos con una función continua en lugar de en divisiones unitarias y discretas, las cuales ayudan a estimar la función de distribución o función de densidad, función de probabilidad. Entonces vamos a ver en este caso cómo poder representar ambos, tanto el histograma por un lado como en los núcleos de densidad, es decir, las funciones continuas, las funciones de densidad o funciones de distribución, haciendo uso de la librería ggplot. Vamos a empezar aquí por crear un script que va a ser precisamente para distribution plots, ¿vale? Para distribuciones, tanto para histogramas como para funciones de densidad, ¿vale? Distributions. Perfecto. Para ello, lo primero que voy a hacer es cargar, como siempre, no sé qué he escrito, la librería ggplot2, perfecto. Y una vez que la tenemos cargada, voy a cargar la información del geyser, ¿vale? Geyser. Hay un CSV en vuestra carpeta del tema 7, ¿de acuerdo? Un nivel más arriba, dentro de data, tema 7, llamada geyser, este de aquí, que, vamos a hacer un head, trae un poco de información. Ahí está, del número de erupciones, o mejor dicho, de la altura de la erupción y el tiempo que ha pasado entre diferentes erupciones del geyser Old Faithful a lo largo del tiempo, ¿vale? Aquí tenéis la información en dos columnas y hay un total de 272 observaciones. Bueno, trae la X, pero la X simplemente es el identificador, no lo vamos a utilizar para nada. Entonces tenemos aquí tanto las erupciones, la altura de las erupciones en metros, como el tiempo de espera de una erupción del geyser a la siguiente, las cuales pues queremos ver cómo se distribuyen. Entonces, una buena forma cuando tenemos tantos datos es llevar a cabo un conteo, una tabla de frecuencias, o bien directamente un histograma, ¿de acuerdo? El histograma es muy parecido al que hicimos en su día para revelar el conteo de alquileres de bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Simplemente voy a poner aquí en el plot un ggplot. Perfecto, un ggplot donde el dataset de información va a ser precisamente el de los geysers, geyser, coma, y la columna que voy a utilizar, hay dos, ¿de acuerdo? Que voy a utilizar como eje de las X, podemos usar las erupciones o el tiempo de espera. Voy a coger el waiting, ¿vale? El tiempo de espera, si no me equivoco, han sido en segundos. La primera erupción 3,6 metros y al cabo de 79 segundos la siguiente y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Perfecto. Recordad que esto por defecto no os pintará nada, sino si lo queréis ver hay que hacer plot más y el tipo de forma. En este caso, la geometría de un histograma. Geometry barra baja histogram. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerlo así, se nos representará de forma rápida el histograma de frecuencias absolutas. Sé que son absolutas porque aquí pone count, ¿de acuerdo? Count. Por tanto, aquí tenéis el conteo de cuántas veces se esperó un determinado número de segundos. Empieza en 40 y pocos, creo que son 42, 43, y acaba en cerca de 100 segundos, ¿de acuerdo? Hasta aquí no hay ningún problema. A veces vais a ver que el número de divisiones no es el que vosotros queréis. De hecho, aquí ya os dice, oye, puedes ajustar mejor el valor con bin width. Y es que por defecto os hace, creo que son 30 divisiones aquí, si no me equivoco, ¿vale? 30 divisiones. Sin embargo, a veces vosotros querréis divisiones más anchas o divisiones más estrechas. Es que las divisiones también hacen mucho en la representación, ¿eh? Es decir, esto aquí parece un rascacielos, pero si en lugar de hacer divisiones como las que ha hecho, yo controlo el tamaño de la división, me puede salir un gráfico diferente. En particular, fijaros, voy a hacer plot más geometry histogram, y en este caso voy a indicar el parámetro bin width, anchura de la división,
por ejemplo, que sea de 5 unidades, ¿vale? 5 segundos arriba, de 5 segundos abajo. Entonces, estas divisiones de 5 en 5 las podéis gestionar haciendo, por ejemplo, el relleno que me lo pille de color blanco y la línea color de color negro, black. Entonces, fijaros, el resultado es muy diferente, ¿de acuerdo? Ahora tiene otra forma diferente a la anterior, ya no tiene como los piquitos aquellos que tenía, ¿de acuerdo? Fijaros que el color también le hace mucho. En este caso da lugar a un gráfico muy diáfano, muy blanquito, ¿de acuerdo? Es bastante interesante un gráfico de estas características. Entonces, fijaros que en este caso ha hecho divisiones de 5 en 5, ¿de acuerdo? De más o menos debe ser de 47,5 a 52,5, 52,5 a 57,5, 57,5 a 62,5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que son divisiones de 5 en 5. Anchura de la división de tamaño 5. Finalmente, también podéis pintar encima la función de densidad, ¿de acuerdo? Por encima de la división. Para ello, hay que hacer dos cambios. El primero es que cuando representemos la información, hay que indicar que la altura, la Y, no quiero que sean frecuencias absolutas, sino frecuencias relativas o la densidad. Entonces vamos a hacer un ggplot, igual que antes con Geyser, pero en este caso la estética AES será que la X será para la variable weighting, como antes, pero la Y voy a representar una densidad. Por tanto, indicamos punto punto la palabra density y punto punto para simbolizar que lo que quiera que se represente en la Y tiene que estar escalado de modo que la suma dé exactamente 1. Entonces, si a esto le añadimos la opción de geometry geom / histogram, indicando, por ejemplo, el relleno. Os voy a enseñar un color muy chulo. Corn silk, ¿vale? Corn silk, seda de corn es de maíz. Ahora vais a ver el color, es muy bonito. El color del borde, por ejemplo, que sea un gris suave, Gray 60, por ejemplo. Y el tamaño, si queréis que sea size igual a 0.2, a 0,2. Pues fijaros, obtenemos una versión diferente. Ahí está, fijaros las tonalidades más suaves. Fijaros que me sale aquí la densidad, ahora ya no tenemos el conteo, me sale la densidad gracias al parámetro y igual a density. Y para añadir el histograma, lo único que tengo que hacer es en este caso sumar la opción de geometry geom / density, en cuyo caso me pintará la función de densidad, ¿vale? Fijaros que me la ha cortado, la función de densidad, me la ha tenido que cortar, y es que la función de densidad es continua, ¿de acuerdo? Entonces no puede pegar un salto abrupto como el que tenemos aquí. Así que lo que voy a hacer es ampliarle un poquito los límites, sumándole aquí la variable xlim. A ver, voy a sumarle desde 35, por ejemplo, hasta 105. Yo creo que me bastará por simetría. A ver. Perfecto, perfecto, ¿vale? Ahora sí. Entonces, fijaros aquí la función de densidad representada encima del histograma, y es que el histograma por defecto nos representa la información agrupada en divisiones, en lo que él llama bins, 30 por defecto, y vosotros podéis ajustar el número de divisiones o la anchura, mejor dicho, con el parámetro bin width. Cuando representamos la curva de densidad encima para comparar la distribución teórica con la distribución observada en forma de una capa adicional, de una capa encima del histograma, recordad que el área debajo de la densidad siempre debe sumar 1, o en el caso de las continuas, en el caso de la curva de función de densidad, esta debe integrar 1. Si hiciéramos la integral desde donde empieza hasta donde acaba la curva, esta distribución que observáis aquí debería integrar, que es lo mismo que sumar, exactamente 1. Entonces, fijaros que el histograma es una herramienta ampliamente utilizada para representar grosso modo la distribución de cierta variable. Podemos jugar con las anchuras, con el número de divisiones, cambiar dónde empieza, dónde acaba, pero básicamente es una forma rápida de entender la distribución de nuestros datos. Y fijaros que acompañada de una función de densidad, pues le da un toque adicional acerca de la distribución teórica de lo que estamos observando, cómo debería distribuirse o qué pinta tienen los datos con los que estamos trabajando. Por si os lo preguntáis, la otra variable del geyser
¿de acuerdo? La segunda variable, que era el número de erupciones, a ver si sigue también una distribución así de mona, ¿de acuerdo? Pues vamos a comprobarlo en un segundo. Le voy a quitar el X límite porque son valores más pequeños. Era eruptions, ¿no? Sí, eruptions. Pues fijaros, sí, también tiene pinta de que sea una bimodal, o una binormal, mejor dicho. Voy a añadirle los límites laterales xlim entre 0, yo creo, y 7. A ver. Sí, aquí se representa perfectamente bien. Entonces fijaros que las alturas, al igual que el tiempo entre las erupciones, parece ser que sigue una distribución binormal, ¿de acuerdo? No es una campana de Gauss, sino que son dos campanas de Gauss, una desplazada más que la otra, una de altura más que la otra, ¿vale? Son dos campanas de Gauss totalmente diferentes, y tanto para el tiempo de espera en segundos entre una erupción como otra, como las alturas de las erupciones, unas más bajitas y otras terriblemente más altas, siguen este tipo de distribución, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que con el histograma y la curva adicional de la función de densidad del mismo, hemos podido extraer dicha información de un dataset que parecía que tenía solamente números así distribuidos al azar.